¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Modo Libre. Mi nombre es Rafael Vázquez y para quienes todavía no me conozcan, que supongo que debe ser algo así como casi todos, me gustaría presentarme como un entusiasta, autodidacta y profundamente interesado por cuestiones de nutrición, fisiología, entrenamiento, calidad de vida y técnicas para promoción de la longevidad. Hoy vamos a abordar el tema de los aceites vegetales, o más correctamente denominados aceites de semillas y porotos, en sus diferentes versiones, variantes, su producción, su utilización a lo largo de la historia, la evolución de esa utilización, el contexto histórico y, más precisamente, cómo fue que un producto que hasta hace un siglo atrás era utilizado como combustible y lubricante de máquinas industriales, terminó hoy en día formando parte de las cocinas y las mesas de todos los hogares. Lo que me propongo básicamente es recopilar y complementar distintas vertientes de conocimiento, como por ejemplo el libro de la periodista e investigadora Nina Teicholz, The Big Fat Surprise, o La Gran Sorpresa de la Grasa. Nina Teicholz. También conceptos difundidos por el Dr. Ken Berry, un médico norteamericano y autor del libro Las mentiras que me dijo mi doctor, y también el aporte de otros profesionales como los terapeutas Sten Ekberg y Eric Berg, como así también del doctor e investigador Peter Attia. ¿De qué manera hacer esto desde mi posición? En esencia, desde el punto de vista de la compilación y traducción de esta información, porque lo cierto es que con respecto a todos estos temas, la información de más primera mano, la más completa y la más actualizada es información que se encuentra en inglés, absolutamente disponible y accesible para todo el mundo, pero en inglés. Entonces, en esencia es traducir esa información, poder hacerla llegar a la persona de habla hispana y, sobre todo, darle un sentido de correlación y de complementación, puesto que si bien podemos acceder en la web a toda esta información, lo cierto es que está muy desperdigada. De modo que si bien este video va a tener una duración considerable, creo que realmente es la manera correcta de encarar el tema, buscar dar un pantallazo general, completo, actualizado y veraz de este tema, que es de fundamental importancia para la salud y la nutrición de Latinoamérica. Si hay un elemento, un factor fundamental que quiero promover y cultivar en la web, en el canal y en YouTube, es justamente el hecho de darle el criterio esencial que me propongo aplicar en la utilización del canal, en la utilización de la web y en la utilización de YouTube es justamente el de abordar estos temas, pero buscando darle un hilo conductor a los temas, una manera de que la información llegue clara, completa y que sea lo más abarcativa posible, porque creo que es la única manera en la cual vamos a poder producir los cambios fundamentales que como comunidad y sociedad tenemos que hacer para cambiar radicalmente nuestra calidad de vida. Muy bien, a lo nuestro. ¿A qué aceites hacemos referencia cuando utilizamos este concepto que da idea de tan natural como son los aceites vegetales? Básicamente hacemos referencia al aceite de maíz, girasol, soja, cártamo, canola y aceite de semilla de algodón. Aceites que, si hay algo que no son, es naturales. Ese es el tema del que nos vamos a ocupar en un momento, pero ahora un poco de historia antigua. Las grasas verdaderamente naturales que todas las civilizaciones utilizaron a lo largo de la historia
son de origen animal y algunas pocas de origen vegetal en Oriente. En el caso de las de origen animal, estamos hablando del cebo, pella, tocino, grasa, etc., dependiendo de qué animal proveniese. Si era en caso de el buey, la oveja, el cerdo, la vaca, como así también la manteca, elaborada a partir de la leche, y en el caso de Oriente, los aceites de palma y coco. Los aceites vegetales comenzaron a utilizarse y a producirse con el auge de la revolución industrial, pero nunca jamás pensados ni producidos para el consumo humano. Estos eran utilizados principalmente como combustibles de lámparas para la iluminación y como lubricante para máquinas de uso industrial. ¿Cómo fue evolucionando esto a lo largo de la historia? Entre el año 1820 y 1860, previo todavía al comienzo de la elaboración de los aceites de semillas, lo que se utilizaba era el aceite de ballena, principalmente, como sabemos, para la iluminación y la industria. Pero, por supuesto, como todo lo que utiliza y toca y comienza a explotar el hombre, en cuestión de 40 o 50 años, literalmente, barrieron con el 90% de la población de ballenas que había en el mundo, por lo cual ya estas expediciones que tenían que hacer los barcos, los buques factorías, con una gran tripulación de gente, ir hasta los cardúmenes de ballenas, cazar las ballenas, procesarlas en los barcos, obtener la grasa, el aceite y llevar todo eso a tierra firme, sobre todo para la gran demanda de aceites que comenzaba a haber a raíz de la revolución industrial, comenzó a ser absolutamente insuficiente y antieconómico. Entonces hubo que recurrir a otras fuentes de aceites. ¿Qué fue lo primero lo que se atinó? Bueno, en los Estados Unidos lo que había en esa misma época en la que comenzó el decaimiento abrupto en la obtención del aceite de ballena eran las megaplantaciones de algodón en los estados del sureste del país, Alabama, Mississippi, Virginia, con lo cual, como un subproducto de esta gigantesca producción que había de algodón, estaba la semilla del algodón, de la cual se descubrió que se podía obtener aceite. Con lo cual se hizo el desarrollo de la técnica química e industrial para poder comenzar a hacer la extracción del aceite de esa semilla. Claro, era tan extensiva la producción de algodón y por consiguiente de semilla de algodón y de aceite de algodón que había, que no solamente que las cantidades de aceite alcanzaban para cubrir la demanda de aceite, sino que de hecho excedía por completo la demanda, lo cual llevó a los protagonistas de esa industria a ver qué otros usos se le podía dar al aceite de algodón. Pero antes de ir a la explicación de cómo comenzaron a tramarse esas estrategias, vamos a ir a una muy básica explicación química de la diferencia y las características de las grasas saturadas, las grasas insaturadas y las grasas poliinsaturadas. Lo que están viendo aquí es la estructura química de una grasa saturada, o sea, una grasa animal, en la que podemos ver partículas de carbono comunicadas entre sí por un único enlace y cada una de esas partículas de carbono completada, o sea, saturada con dos partículas de hidrógeno. Y es justamente esa estructura completa, estable y simétrica la que puede hacer que las grasas saturadas sean capaces de acomodarse unas sobre otras de manera de crear una estructura absolutamente sin espacios vacíos, completa, estable, y por ello es que las grasas saturadas son sólidas, que desde luego vamos a poder colocarlas en una consistencia líquida cuando las sometamos al calor, pero a temperatura ambiente y en estado natural van a adquirir una consistencia sólida. Ahora, lo que están viendo aquí, a continuación, es la estructura
de una grasa insaturada, o sea, de una grasa de aceites de semillas de origen vegetal o de aceites de porotos, como en el caso de la soja y el maní, donde pueden apreciar que es una cadena de carbonos, pero unidos entre sí por un doble enlace y combinados con hidrógenos a lo largo de esa cadena. ¿Pero qué sucede? Estos dobles enlaces que tienen la capacidad de agarrarse de distintas cosas, y por eso es que las grasas de los aceites de semilla insaturados y poliinsaturados son estructuras incompletas, son estructuras inestables, porque de acuerdo a cómo estén elaboradas, con qué elementos estén tratados y después cómo sean utilizados, a qué temperatura sean sometidos, esos enlaces de la partícula de carbono pueden agarrar otros compuestos químicos y generar una mutación y una alteración en esa grasa. Por eso es que cuando estas grasas se acoplan unas con otras, al no tener una forma simétrica, no pueden crear una estructura compacta y maciza. Y por eso es que estas grasas son, en lugar de sólidas, como las saturadas, son líquidas, porque no tienen la capacidad de crear una estructura química sólida. Y fíjense qué curioso y qué paradójica esta cuestión de que en nuestra mente, por lo general, lo saturado se asocia con algo malo, con algo pesado, con algo nocivo, con algo que está saturado, y lo no saturado se asocia con algo liviano, bueno o inofensivo. En realidad no hace relación más que al concepto de que lo saturado es algo que químicamente está saturado, completo y estable. Y lo no saturado es algo que está incompleto, inestable y que es capaz de mutar hacia cosas que no sabemos ni siquiera en qué pueden terminar. ¿No les parece que por lo menos es algo que llama la atención? Pasemos a otras diferencias fundamentales. El aceite de coco de primera prensada en frío, el aceite de palma de primera prensada en frío y el aceite de oliva de primera prensada en frío, que son elementos de los que se puede obtener aceite por una simple, como dice la palabra, por un simple prensado mecánico, lo cual nos permite obtener el aceite. En el caso de las semillas, esto no es así. O sea, por prensado mecánico, la semilla no otorga su aceite, no podemos obtener el aceite. Por lo cual hay que recurrir a procesos químicos e industriales muy complejos y muy invasivos. Y eso consiste fundamentalmente en colocar las semillas en tanques, en gigantescas plantas industriales y tratarlas con altísimas temperaturas y con solventes químicos. Exactamente, así como suena, mezclar las semillas tanto de girasol, maíz, canola, cártamo, etcétera, etcétera, con solventes derivados de hidrocarburíferos, o sea, literalmente con solventes y altas temperaturas, solventes obtenidos del refinamiento del crudo, del refinamiento del petróleo, que si bien el más ampliamente difundido y utilizado para las industrias aceiteras es el hexano, por alguna que otra característica peculiar, son solventes de la misma naturaleza de la que puede ser el querosén, el thinner o el agua ras. Entonces allí, en ese caso, y por acción conjunta de las altas temperaturas y los solventes químicos, se logra que las semillas den su aceite. Pero en este caso lo que estamos obteniendo es el aceite de la semilla en cuestión combinada con un solvente hidrocarburífero juntos, al que después hay que someter a un proceso, vayan imaginando, a un proceso para poder separar ambos elementos mediante elementalmente un proceso de destilación y de contrastes de temperatura
que van a hacer que el aceite de la semilla y el solvente químico se separen. Ahora bien, tal vez uno dice, bueno, el proceso para hacer la obtención primaria del aceite tal vez no era lo natural o lo limpio o lo confiable que yo imaginaba, pero seguramente después de haber atravesado esas etapas, debemos haber obtenido un aceite, por ejemplo, de girasol o de maíz, cristalino, limpio, sabroso, de aroma agradable, lo cual no puede estar más lejos de la verdad. Porque lo que en realidad se obtiene es un aceite de aromas rancios, nauseabundos y de características verdaderamente inconsumibles. Para lo que hay que pasar a la siguiente etapa del proceso, que es el proceso de desodorización del aceite y de hecho la palabra en castellano no logré encontrarla, pero en inglés es winterización, o sea, es como la preparación para el invierno del aceite, que para quien consuma habitualmente aceite de oliva lo va a entender, quien consuma habitualmente aceite de oliva natural. Uno sabe que cuando llega el invierno y el aceite baja en su temperatura, o uno lo coloca en la heladera o en algún lugar frío, el aceite de oliva, ¿qué sucede? Se enturbia. Bueno, eso sucede porque al ser natural y tener filtrados muy leves, entonces hay pequeñas partículas que están dentro del aceite y que al bajar la temperatura del medio, esas partículas se hacen visibles y por consiguiente el aceite se enturbia. Luego, cuando viene el verano o la temperatura sube, vuelven a disimularse dentro del líquido y vuelve a hacerse cristalino. Bien, algo parecido se hace con los otros aceites para que no tengan ninguna partícula de todas las que son fundamentalmente ceras que pueden llegar a quedar del primer proceso. Y, como les decía también, el proceso de desodorización para poder quitarle todos esos aromas rancios y nauseabundos que los aceites de semilla naturalmente tienen apenas son obtenidos. Todos esos aceites que pueblan las góndolas de los supermercados y que uno, sin saberlo, los percibe como productos vegetales, naturales, limpios, puros, livianos, en realidad son productos que han tenido que atravesar innumerables procesos químicos e industriales de desodorización, limpieza, para poder removerle y quitarle sus verdaderas características que los harían virtualmente incomibles. Muy bien, entonces volviendo un poco al contexto histórico, esto quiere decir que hacia fines del 1800 y principios del 1900, desde luego que todo este tipo de aceites no eran consumidos por las personas, no eran para consumo humano, que hasta ese momento las personas recurrían a las grasas naturales, a las grasas saturadas, fundamentalmente las grasas animales, la manteca, el aceite de oliva en algunos lugares y en otros de Oriente principalmente el aceite de palma y de coco. Lo que significa es que en líneas generales y con excepción del aceite de oliva, la gente estaba acostumbrada a que las grasas que consumía eran sólidas. La presentación que tenían, la textura y la consistencia que tenían era sólida. Entonces, ¿cómo comenzó la nefasta transición de todos estos productos hacia la industria alimenticia? Bueno, fue esencialmente en torno al año 1910, cuando una empresa que subsiste, no solamente subsiste, sino que es una de las empresas del rubro belleza, limpieza y alimenticia más grandes del mundo, que es Procter & Gamble, descubrieron el proceso de hidrogenación de los aceites. Porque ¿qué sucedía hasta ese momento? Para lo único que era levemente utilizado, por ejemplo, el aceite de semilla de algodón, era para adulterar manteca. O sea, cuando ya se buscaba la manera
de adulterar o hacer más baratas y bajar los costos y tal vez hacer alguna marca de manteca que fuera más accesible. Entonces lo que hacían, porque tal vez había algún parecido organoléptico en el cual un producto con el otro mezclados no se notaba mucho el adulteramiento, entonces lo utilizaban para adulterar manteca. Y entonces fue allí cuando Procter & Gamble hace los primeros descubrimientos elementales que dan origen al interminable trayecto y al interminable camino de los famosos aceites hidrogenados. Proceso mediante el cual, ¿qué es lo principal que se logra? Hacer que estas grasas de semillas, poliinsaturadas o insaturadas, de consistencia líquida, como aceite, pasaran a tener ahora una consistencia sólida y blanquecina. Con lo cual, ¿qué fue lo primero que dijeron? ¿A qué se parece esto? O sea, es una materia grasa, es sólida, es blanquecina. Bueno, puede ser algo parecido, por ejemplo, al jabón. Y efectivamente hay muchos jabones que se elaboran a partir de aceites de semillas. Y por eso es que Procter & Gamble, por ejemplo, es dueña de muchas de las marcas de jabones para el cuerpo, jabones para la ropa, detergentes, shampoos, etc. Luego dijeron, ¿a qué otra cosa más se parece? Y bueno, se parece a grasa. Se parece a manteca. Bien, y acá es donde se dio la negativa chispa de decir, ¿cómo hacemos que esto se empiece a consumir como si fuera grasa? En definitiva, ¿cómo hacemos para que este producto industrial, y que ahora también vimos que puede servir para elaborar jabones, cómo hacemos que la gente lo empiece a comer? Y fue allí donde empezó a aplicarse la magia del marketing y sus efectos, con el surgimiento de la marca Crisco, que básicamente era un producto que venía enlatado de un aceite hidrogenado sólido con una consistencia similar o intermedia entre lo que sería la grasa de cerdo y la margarina. Bien, ¿a qué hacía alusión en esas épocas todo este marketing que comenzó a aplicarse? Hacía alusión a mujeres modernas, a mujeres que empezaban a aplicar en sus cocinas y en el hogar métodos modernos, filosofías modernas, a mostrar imágenes donde la mujer era vanguardista, la mujer que en ese momento era esencialmente ama de casa, pero vanguardista. Entonces era una mujer que no iba a hacer las cosas como lo hacía su abuela, no iba a hacer las cosas como lo hacía su madre, hacía algo nuevo y mostraban a las mujeres utilizando este nuevo elemento que a la vista y al tacto tenía características parecidas a las de las grasas que toda la vida se utilizaron, pero esto era algo moderno, esto era algo que no tenía nada que ver con los animales para su producción, era algo que se elaboraba en instalaciones y en fábricas donde todo era limpio y de acero inoxidable. Eran instalaciones que se parecían más a laboratorios que a lugares que tuvieran que ver con el procesamiento de carnes y de grasas animales. Y entonces empezaron sistemáticamente con las publicidades en las revistas y con todo tipo de marketing, todo lo que tenían a su disposición en esa época, empezaron a inculcar en el pueblo norteamericano esta nueva concepción de las cosas y de la utilización de la grasa, por supuesto, destacando virtudes que el producto no tenía, enmascarando y disfrazando el producto de características que no tenía y al mismo tiempo buscando la manera de desprestigiar y deslegitimar lo que toda la vida se usó, que era lo correcto.
Fue entonces cuando luego del surgimiento y la venta de estos productos que combinaban grasas animales con un porcentaje de un rebajado y un adulteramiento con aceites de semillas hidrogenados, que se pasó a la elaboración de las nefastas margarinas, que eran un producto de consistencia sólida, pero de 100% aceites de semillas hidrogenados. Cosa que para promoverla, por supuesto, continuaron apuntando toda la artillería del marketing de la que disponían a la mujer que era la ama de casa, que era la que cocinaba, que era la que manejaba la economía del hogar, y en eso fue muy inteligente cómo utilizaron, porque fue justamente en el periodo entre finales de los años 30 y 40, con el evento de la Segunda Guerra Mundial, cómo empezaron a inculcarle a la mujer de clase media y de clase alta y a la mujer en general norteamericana, que por esta época de posguerra, en el cual el país estaba en una situación delicada, los hogares estaban en una situación delicada y todo el mundo tenía que contribuir a recuperarse de esa situación, entonces una excelente opción era la de reemplazar la manteca y las grasas naturales animales por la margarina, que iba a dar iba a dar resultados similares a la hora de cocinar y que era sustancialmente más barata, pero igual de buena e igual de beneficiosa e igual de útil, pero que iba a contribuir a la economía de la familia y al restablecimiento y el resurgimiento de la economía norteamericana. Luego fue alrededor de los años 1940 cuando se da la aparición de los aceites vegetales líquidos, como los conocemos hoy en día. Y lo que considero yo que fue el inicio de la debacle nutricional que llega hasta nuestros días. Porque ¿qué pasó en ese momento? Entra en escena la famosa American Heart Association, que vendría a ser como la Asociación Norteamericana de Cardiología, básicamente, ¿no? ¿Y de qué manera entra en escena? Algo primero que hay que destacar, importantísimo, es que en torno al año 1920 y 30, la Asociación Norteamericana de Cardiología, que es hoy en día la asociación médica sin fines de lucro más grande de los Estados Unidos, bancada, esponsoreada por las empresas alimenticias y los laboratorios más grandes del mundo, en torno al año 1920, en los Estados Unidos, o sea, en el país técnicamente más desarrollado del momento, médicamente más desarrollado del momento, era una asociación y la cardiología en sí era una especialidad médica sumamente pequeña. La cantidad de cardiólogos eran muy pocos y la especialidad estaba muy poco desarrollada, justamente porque la gente en sí no sufría de problemas cardíacos. ¿Se entiende lo que digo? O sea, hace un siglo atrás, cuando la gente comía grasas animales y no comía grasas vegetales, la cardiología era una de las especialidades médicas menos desarrollada porque no hacía falta, justamente por la escasa tasa de problemas cardíacos en la población. Fue entonces cuando a partir de ese momento la empresa Procter & Gamble comenzó a invertir y a desarrollar primero un programa de radio que era de amplísima difusión en los Estados Unidos y luego un programa de concurso de preguntas y respuestas televisivo, el cual estaba todo relacionado y auspiciado por estas marcas
de aceites, marcas de margarinas y estos reemplazantes de las grasas. Y todo estaba centrado, obviamente, en preguntas relacionadas con eso y con personas que hayan estudiado y que hayan pasado por la Asociación Americana de Cardiología. Y además hicieron que todos esos programas de televisión y todo lo que se recaudaba y lo que se movilizaba fuese como un aporte económico para esta Asociación Americana de Cardiología, lo cual la fue haciendo crecer. En aquel momento fue Procter & Gamble, después comenzaron a añadirse otras empresas, la Asociación de Productores de Porotos de Soja, con lo cual se hace el aceite de soja y el aceite hidrogenado de soja, que es el aceite fundamental que se utiliza en los Estados Unidos en todas las cafeterías, restaurantes, fast food, principalmente para freír todo lo habido y por haber, lo cual terminó transformando a la American Heart Association actualmente en la asociación médica sin fines de lucro más importante de los Estados Unidos y la más grande del mundo. En la misma época, casualmente, y para reforzar todo esto que se venía construyendo, aparece el famoso estudio del doctor Ancel Keys, al cual le vamos a dedicar en algún momento un capítulo especial, porque fue un médico investigador que entre la década del 40 y el 50 realizó la más grande investigación absolutamente tendenciosa y apócrifa realizada hasta el momento, que fue la que terminó marcando los lineamientos nutricionales que llegan hasta hoy en día. O sea, básicamente era un médico investigador que en lugar de tratar de ser objetivo en sus investigaciones, él tenía un preconcepto que era el de que eran justamente las grasas saturadas y las grasas animales las que tenían una correlación con los accidentes cardíacos, con los infartos, con la hipertensión, porque además casualmente en esa misma época había sido como un suceso negativo que el presidente Eisenhower en los Estados Unidos había tenido un infarto, que claro, los infartos no eran algo común en esa época. Había tenido un infarto, lo cual lo había tenido alrededor de 10 días fuera ausentado de la Casa Blanca, y entonces fue un tema de opinión pública y de preocupación nacional. Y fue en la misma época cuando este médico comenzó a hacer todas esas investigaciones. Desde luego lo hizo de la forma más tendenciosa posible. Él hizo, previo a la investigación, hizo otras investigaciones para ver a qué países iba a ir para estudiar la nutrición y la forma de comer y de alimentarse y las grasas que en esos países la gente consumía. Y entonces se mantuvo alejado de todos los países donde la gente, por ejemplo, consumía altas tasas de grasas animales y no existían prácticamente los problemas cardíacos. Entonces esos países los dejó de lado y se centró en los países que en realidad por otra serie de condiciones y de combinaciones de factores, la gente comía grasas animales, como todo el mundo hasta el momento, y había tasas más altas de eventos coronarios o cardíacos. Entonces fue conduciendo esa investigación básicamente para que el resultado de la investigación coincidiera con eso que él pensaba de antemano y que quería que los resultados fueran esos. Bueno, de la mente de esa persona, de la mente de ese médico y del criterio de ese médico investigador, Ancel Keys, surgió todos los lineamientos médicos nutricionales que llegan hasta el día de hoy, hasta la manera en la que comemos hoy en día, la manera en la que todo el mundo piensa con respecto a las grasas, la manera en la que todo el mundo considera qué es bueno, qué es malo, qué afecta al corazón, qué no, qué te puede dar un infarto. Todo eso lo determinó el estudio del doctor Ancel Keys en la década del 50, o sea que es básicamente
y ya lo vamos a ir viendo con el devenir de las entregas y de los programas y de los videos del canal, que básicamente este doctor fue responsable de más muertes en el mundo que todos los genocidios juntos. Porque claro, actualmente contamos con mega industrias que han basado su funcionamiento, su historia y sus ganancias millonarias en todas estas bases, entre comillas, científicas. Pero lo cierto es que desde aquel entonces, de la década del 50 hasta nuestros días, casi 70 años, se han invertido fortunas en cientos de estudios y de investigaciones, por supuesto todas más exhaustivas, más objetivas, más completas y con mucha más tecnología que la que se aplicó en aquel entonces, y no se ha encontrado nunca en esos 70 años ninguna evidencia real de que reemplazando las grasas de origen animal, las grasas saturadas, por las grasas de origen vegetal, haya una disminución en los casos de eventos coronarios o cardíacos, ni tampoco en los eventos de accidentes cerebrovasculares. Algunas investigaciones que sí se hicieron en aquel entonces, por ejemplo, en los años posteriores a la de Ancel Keys, ¿qué resultados otorgó? En una investigación realizada sobre un determinado grupo poblacional de 6 años, en los cuales a la gente se le reemplazó por completo las grasas animales por grasas de origen vegetal, por aceites de semillas hidrogenados, margarinas y aceites líquidos vegetales de semillas. ¿Cuál fue el resultado luego de 6 años? En que toda esta gente tuvo en promedio una disminución del 13% en el colesterol, lo cual es absolutamente lógico, porque si la persona no se alimenta de grasas animales, su cuerpo, que es básicamente un motor y una caldera que procesa los alimentos que comemos, al no ingerir ninguna grasa animal, más allá de que la mayor parte del colesterol que nuestro cuerpo tiene lo produce nuestro propio cuerpo y no proviene de lo que comemos, también vamos a dedicarle un video al tema, el 85% del colesterol que hay en nuestro cuerpo lo produce nuestro propio cuerpo y solamente el 15% puede provenir de lo que comemos. Aún así, en este caso, claro, toda esta gente estuvo 6 años no comiendo la más mínima grasa animal, por lo cual tuvieron una disminución en el colesterol del 13%, que ahora se sabe que el colesterol no tiene la culpa de nada, que el colesterol nunca hubo que medicarlo y que el colesterol en sí nunca hubo que combatirlo. Pero en ese mismo grupo de gente que estudiaron se duplicaron los casos de cáncer, como también los cálculos en la vesícula, que se dan por el consumo de aceites vegetales, por problemas de calcificaciones, por problemas de que la persona al no comer grasas animales, después por una serie de implicancias y de cuestiones causa y efecto, termina haciendo que haya una muy mala o nula, en algunos casos, absorción del calcio, que puede traer aparejado toda otra serie de cosas que también vamos a mencionar. Tampoco se tuvieron en cuenta cosas como, por ejemplo, la población japonesa, que también tenía un consumo alto de aceites de origen vegetal, y entonces teniendo muy bajos niveles de colesterol en la población, o sea, personas con menos de 180 de colesterol, que tenían en promedio entre el doble y el triple de accidentes cerebrovasculares que en los lugares donde se comían grasas animales. Para esa época, en los Estados Unidos, entre la década del 50 y el 60, más la investigación del Dr. Keys, más el problema del presidente Eisenhower, más los programas de preguntas y respuestas, más las recomendaciones que empezaba a dar la American Heart Association, el consumo de aceites vegetales de semilla hizo que en los Estados Unidos pasara del 0% al 78% de las calorías que la gente ingería provenían de los aceites
de semillas. Uno dice, del 0 al 78%, claro, ¿por qué? Porque comenzó a utilizarse tanto los aceites vegetales en su formato líquido como los aceites vegetales hidrogenados en su formato sólido, comenzó a utilizarse para todo. Comenzó a utilizarse para freír, comenzó a utilizarse para cocinar en general. Absolutamente todos los productos procesados e industrializados, tanto dulces como salados, comenzaron a utilizar las grasas hidrogenadas vegetales. O sea, todo lo que uno ve, hasta el día de hoy, por supuesto, en un supermercado, todo lo que venga en paquetitos, todo lo que sea elaborado, producido en una fábrica, procesado, mezclando ingredientes, es en esencia una mezcla de harinas, azúcar y aceites vegetales. Prácticamente todo, excepto los alimentos naturales que uno puede conseguir tal y cual como lo produce el animal, la gallina, esto y lo otro. Todo lo demás, el 90% de lo que uno encuentra en los supermercados está producido a base de harinas refinadas, azúcares refinados y aceites vegetales refinados e hidrogenados. Entonces, como podrán ver, de la Asociación Americana de Cardiología, esto pasó, se regó a todos los Estados Unidos. De los Estados Unidos pasó a la población, pasó a la medicina, a los consejos médicos, de los consejos médicos a los consejos nutricionales, en los consejos nutricionales a la manera en la que estaba y estuvo durante décadas diagramada la pirámide nutricional, colocando en la base, en los cimientos de la pirámide nutricional, las harinas, los cereales y los aceites, preferentemente vegetales de semillas y no animales. Y fue de esa forma como desde los Estados Unidos y desde una semillita creada por una empresa que iba a terminar siendo actualmente una de las multinacionales alimenticias, etcétera, etcétera, más grandes del planeta, con una asociación médica y todo lo que se le fue ocurriendo en base al marketing, a la inteligencia, al ingenio, a ir incidiendo cotidianamente, persistentemente sobre la mente de las personas, de la sociedad, de las amas de casa, de las jefas de hogar y desde la sociedad norteamericana, la comunidad médica y de profesionales de la salud norteamericanos, y después todo eso fue derramando hacia el resto de los países del mundo, como todo lo que proviene de los Estados Unidos, desde hábitos de consumo, cultura, moda, cine, películas. Eso no se circunscribe solamente a ese tipo de cosas. O sea, las cosas que aparentemente serían más serias, más científicas, más meditadas y más probadas, cundieron y se esparcieron de la misma manera. Ahora, por ejemplo, otras grasas, de las consideradas, estas que les hacía referencia en un comienzo, utilizadas en Oriente, como son la grasa, el aceite de palma y el aceite de coco, que son grasas que naturalmente se encuentran en estado sólido, hasta la década del 80 eran utilizados en los Estados Unidos por la industria alimenticia, porque era una materia grasa que evidentemente les convenía en materia de costos y que ahora se sabe perfectamente que además eran muchísimo más sanas que todos los aceites de semilla hidrogenados que se usan hasta el día de hoy. Pero en ese caso fue puntualmente por una presión que hizo quien era el presidente de la American Soybean Association, o sea, la Asociación Americana de Productores de Soja, que como les dije son los que elaboran el aceite de soja, que es el de uso más difundido en los Estados Unidos. También convencieron a la industria de que estos, como ellos les llamaban, aceites de origen tropical, porque eran producidos en países tropicales,
tenían características similares a las grasas animales, o sea que tenían capacidad de producir problemas cardíacos en la población. Y esto de hecho fue fortificado y apuntalado por la acción de un personaje que fue el millonario Philip Sokolov, que era una persona que en teoría, por lo menos así es como lo muestran, un multimillonario norteamericano que en esa época había sufrido un infarto. Lo que no se termina de saber perfectamente es si era un multimillonario que había sufrido un infarto y que estaba muy mal informado, y entonces como creía que lo que a él le había pasado había sido por la ingesta de grasas animales, entonces invirtió fortunas en desalentar la utilización por parte de la industria alimenticia de las grasas de palma y de coco. O también uno podría llegar a pensar que hay una posibilidad remota de que este multimillonario, independientemente de que haya sufrido un evento coronario, haya tenido algún tipo de interés económico, ya sea por la industria alimenticia, ya sea por la producción de aceites de soja o por lo que fuere, que le convenía que los Estados Unidos no le compraran más a países tropicales el aceite de palma y el aceite de coco, y disfrazó toda esa circunstancia de una preocupación personal y de un conocimiento legítimo. Es entonces como a partir de mediados de los años 80, toda la industria alimenticia norteamericana, y cuando digo norteamericana estoy diciendo por ende mundial, o sea, Kraft, Nabisco, Procter & Gamble, o sea, las empresas del rubro alimenticio mundial, multinacionales, comenzaron a utilizar básicamente 100% aceites de semillas vegetal hidrogenado. Y luego nos vamos acercando a la parte más reciente de la historia, a los años 80 y 90, y a la aparición de las famosas grasas trans. Todos las recuerdan cuando comenzaron a estar en auge, las grasas trans, que ¿por qué se las consideraba malas o negativas? Porque en teoría aumentaban el colesterol LDL, cosa que ahora se sabe que ni el colesterol es malo en esencia, ni el colesterol LDL es malo en esencia, y en todo caso esas grasas trans tienen efectos negativos en el cuerpo sencillamente porque provienen de los aceites de semillas vegetales. Lo que hizo la industria norteamericana a propósito de esto fue, en proporción, comenzar a utilizar un poco menos de aceite de soja y más aceite de girasol, y con respecto a la soja puntualmente, la incorporación y la introducción de las semillas genéticamente modificadas, que en teoría en esa modificación producían luego a la hora de elaborar el aceite menor cantidad de estos compuestos que se presumía que aumentaban el colesterol LDL, aunque también uno podría sospechar, sobre todo a la luz de las investigaciones actuales en las que se sabe que ni siquiera está demasiado probado que las grasas trans eleven el colesterol LDL, y que el colesterol LDL no es algo malo y que el colesterol no es algo malo. Entonces también se podría presumir que en realidad fue la excusa como para iniciar la era de la producción de semillas genéticamente modificadas, que todo eso después termina creando un círculo de necesidad en la cual la semilla que se crea es cada vez más resistente a determinadas plagas y a determinados pesticidas, pero después resulta que esas plagas también se fortalecen y terminan matando todas las otras variedades de semillas naturales que no sea la que la empresa de semillas genéticamente modificadas te vende, y entonces generar un negocio multimillonario en el cual sabemos que participan, por supuesto, grandes empresas como Monsanto, Cargill, etcétera, etcétera. Todo esto nos lleva a un par de cuestiones nutricionales a las que hay que hacer referencia, que en futuros videos vamos a explicar con mucho más detalle y detenimiento, que es el equilibrio
que debe haber en nuestro cuerpo entre los ácidos grasos omega 6 y omega 3. Estos ácidos grasos están presentes en muchos de los alimentos de origen vegetal y de origen animal que consumimos. Y en nuestro cuerpo funcionan como una especie de balanza, como una especie de sub y baja, en el cual uno siempre se comporta de una determinada manera y hace un determinado efecto en el cuerpo en relación al otro. Y lo ideal sería que estuviesen en nuestro cuerpo en equilibrio. O sea, que consumiéramos preferentemente la misma cantidad de omega 3 que de omega 6. Ahora bien, la realidad de la dieta habitual occidental estándar que la mayoría de la gente lleva es que el consumo promedio de ácidos grasos omega 6 que la mayoría de la gente realiza es 25 veces mayor que el de omega 3. Y es principalmente en los aceites vegetales de semillas donde se encuentran estas grandísimas cantidades de ácidos grasos omega 6. De hecho, en la mayoría de las etiquetas de los aceites y las margarinas que uno puede encontrar en el supermercado, van a ver en algún rincón de la etiqueta destacado como algo positivo, favorable, el aporte y la cantidad de ácidos grasos omega 6 que el aceite tiene, cuando en realidad lo que nosotros debemos hacer para mejorar sustancialmente el equilibrio y la armonía fisiológica de nuestro cuerpo es disminuir todo lo posible el consumo de ácidos grasos omega 6. Como les dije recién, lo que hay que hacer es mantenerlos en equilibrio junto con los omega 3. Ahora, eso tiene un beneficio, porque la mayoría de los alimentos que tienen mucha concentración de omega 3, como pueden ser algunas semillas como la chía o el lino, los peces, los pescados, sobre todo los pescados que son el extremo inferior de la cadena de alimentación, o sea, los pequeños pescados, preferentemente anchoas, sardinas, caballa, los pescados pequeños son los que más concentración tienen de omega 3, luego algunos frutos secos. Entonces, como pueden ver, son algunos alimentos de los que uno podría considerar como un poco más caros que lo que uno come habitualmente. Bien, ¿eso qué tiene como beneficio? Que al estar íntimamente ligados los omega 3 con los omega 6, una manera de aumentar la cantidad de consumo de omega 3 no solamente es efectivamente consumiendo más omega 3, sino también consumiendo menos omega 6. Por lo cual ahí está la clave de aumentar ese ratio y ese resultado en términos relativos del consumo de omega 3, disminuyendo todo lo posible el omega 6. El omega 6 y la alta concentración de omega 6 en nuestro cuerpo es el principal responsable de todos los procesos inflamatorios en nuestro cuerpo y de todas las enfermedades que estén asociadas a procesos inflamatorios. Y esto hace referencia a afecciones de todo tipo, desde enfermedades cardíacas, enfermedades cerebrovasculares, procesos inflamatorios en todo nuestro cuerpo, en todos nuestros tejidos, de cualquiera de nuestros órganos, afecciones musculares, afecciones articulares, de la piel, enfermedades autoinmunes, absolutamente todo está esencialmente relacionado a esto. Entonces yo supongo que a esta altura de la explicación ya más de uno se debe estar imaginando cómo fue que se inició y cómo fue que se acentuó hasta el grado de fragilidad absoluta en la cual está la salud de la mayoría de la gente hoy en día, a partir de aquel nefasto momento en el que las grasas naturales se empezaron a considerar como malas. ¿Cómo reducimos de forma efectiva y en la práctica la ingesta de ácidos grasos omega 6? Pues bien, el 70% de la cantidad de omega 6 que consumimos proviene de las cosas que estén hechas con aceites vegetales y margarinas, tanto elaboradas por nosotros como todo lo que podamos comprar, por supuesto, de la industria alimenticia, de productos
industrializados y procesados. Entonces, eliminando por completo el consumo de aceites vegetales de semillas y porotos, eliminando el consumo de productos industrializados y de productos procesados e incorporando nuevamente las grasas naturales y la comida natural. Grasas naturales, llámese lo más habitual para esta parte del mundo y para este tiempo que corre, sería grasa de cerdo para cocinar, manteca y aceite de oliva, y eliminando por completo el consumo de productos industrializados y procesados, tanto salados como dulces, estaríamos eliminando el 70 o 75% de esa ingesta de omega 6. Y ese, queridos amigos, sería el primer gran paso en pos de cambiar para siempre tu calidad de vida. Y para ir terminando, lo que quería hacerles era una pequeña reseña con respecto a los aceites vegetales de semillas recalentados y la producción de aldehídos que esto genera en los aceites recalentados y sobrecocidos de semillas, que es básicamente con lo que nos vamos a encontrar en cualquier tipo de restaurante, comedor, lugar de minutas, cadena de comidas rápidas, todas y cada una de ellas donde se utilizan estos aceites, estos aldehídos, que son sustancias sumamente tóxicas que se van generando dentro de los aceites recalentados, que en realidad vendrían a ser como polímeros que se van desarrollando dentro del aceite producto de los cambios y de las mutaciones que el calor constante y excesivo va generando en la estructura molecular de los aceites. Dos de los más importantes de ellos, de los nocivamente más importantes, son uno, el llamado 4-hidroxinenal y la acroleína. En el primero de ambos se sabe que contribuye a lo que se denomina la muerte celular rápida, que interfiere con la función del ADN, con la función celular, y que contribuye al estrés oxidativo extremo. Y con respecto al estrés oxidativo, cosa que también vamos a desarrollar en otros de los videos, obviamente no hay nada que produzca más estrés oxidativo en nuestro cuerpo que el azúcar y que las cosas que se transforman en azúcar. Y producto de que en esta parte del mundo y que por la manera en la que come la mayoría de la gente, lo principal en lo que se basa la dieta de las personas es en los hidratos de carbono, que terminan transformándose en azúcar y en glucosa, y en el azúcar propiamente dicha, lo cual ya genera un escenario de estrés oxidativo sumamente intenso. Además se le agregan, en el caso de los efectos de los aldehídos por los aceites recalentados de semillas, que también contribuyen a ese estrés oxidativo extremo. Además también se han descubierto que tiene implicancias en enfermedades neurológicas, como el Alzheimer, y de hecho la presencia de 4-hidroxinenal es puntualmente un marcador tumoral en el cuerpo. O sea, como para que se entienda, cuando a una persona le realizan estudios oncológicos para ver si está desarrollando o experimentando alguna propensión a desarrollar procesos tumorales, una de las cosas que se le mide es si tiene presencia en el cuerpo de 4-hidroxinenal, que es justamente un ingrediente que tienen los aceites vegetales de semillas recalentados. Y en el caso de la acroleína, contribuye a los procesos inflamatorios, a infecciones agudas y a la generación de lesiones gastrointestinales que pueden derivar en todo tipo de afecciones, incluso en las afecciones tan sencillas, cotidianas y que son difíciles de percibir, como el hecho de no poder procesar correctamente los alimentos que ingerimos y no poder aprovecharlos y no poder hacer que nuestro cuerpo absorba los nutrientes de los alimentos que ingerimos. Imagínense ustedes, y creo que esto vale la pena comentarlo, que en los Estados Unidos, buscando esa nueva generación de aceites vegetales
que no tuvieran grasas trans o que tuvieran un muy bajo nivel de grasas trans fue que desarrollaron, en base a las semillas genéticamente modificadas y algunas modificaciones también en el proceso de elaboración de los aceites, crearon lo que se llaman los aceites vegetales alto oleico, libres de grasas trans, que son aceites que allí ya se usan hace muchos años, pero aquí en Argentina, por ejemplo, comenzaron a comercializarse hace cuestión de 3 o 4 años que aparecieron en el mercado estos aceites alto oleicos, que en teoría tienen una calidad muy superior y son ideales para freír, y el rendimiento que tienen para freír, desde luego, acá como todo, primero lo muestran como un producto de ultra calidad y por eso lo venden el doble o el triple de lo que valen los otros aceites. Y después, cuando pase el auge, sencillamente ya lo irán transformando en un producto masivo, pero lo cierto es que en Estados Unidos sí lo usan masivamente los locales de comida rápida, los restaurantes y las cafeterías, y dicen que esto ha generado toda una serie de problemas a la hora de mantener las instalaciones de las cocinas y las instalaciones de freído de esos locales gastronómicos. Porque dicen que el recalentamiento de estos aceites alto oleicos y de ese desarrollo de polímeros que se van produciendo dentro del aceite generan toda una capa de suciedad que tapa las cañerías de las freidoras, que se adhiere a las paredes de las freidoras, que se adhiere a todo el material de una manera que cuando tienen que hacerle el mantenimiento a todo ese tipo de cosas, y estamos hablando de un país donde el mantenimiento se hace rigurosamente, en líneas generales, sencillamente es como que no hay manera de quitar esos productos químicos que se forman y que se adhieren a todas las instalaciones. Por lo cual tuvieron que, primero, que allá se contratan empresas especiales que se dedican a ir a hacer esos trabajos a los locales gastronómicos. Y luego tuvieron que inventar toda una nueva generación de productos químicos para poder limpiar eso, al punto tal que dicen que los mamelucos de trabajo, los enterizos de trabajo con los que los empleados de esas empresas de limpieza se visten para poder realizar el trabajo, por ejemplo, cuando mandan toda esa ropa de trabajo a lavar, aún después de haber lavado la ropa, de haberla lavado y enjuagado, cuando las colocan en las máquinas secadoras de ropa, estas máquinas que funcionan con aire caliente, a veces la ropa de trabajo se prende fuego adentro de las secadoras de ropa. O sea que dense ustedes una idea del tipo de sustancia que se desarrollan adentro de estos aceites y por consiguiente la agresividad que tienen que tener los productos químicos para poder remover esas sustancias de las instalaciones de cocción, y eso es lo que estamos metiendo en nuestros cuerpos cada vez que comemos comida frita o que algo de lo que compramos o comemos está freído o fritado en ese tipo de aceites. Pero, de última, si fuera que solamente uno ingiere eso cuando compra algo frito en algún negocio, en algún lado, es nocivo, pero vaya y pase. El asunto es que además esas son las materias grasas fundamentales que hemos dejado que penetren en nuestros hogares, en la manera en la que cocinamos en nuestra casa, en lo que le damos de comer a nuestras familias todos los días. Por eso es esencialmente que los países que no se han dejado influir por estas cosas y que siguen comiendo muy parecido a aquella manera tradicional de comer, a la manera tradicional de cocinar, a la utilización de las grasas naturales, animales, como uno puede ver en la cocina típica y tradicional francesa, española, italiana, donde uno dice, pero ¿cómo puede ser la cantidad de aceite de oliva, de manteca, de grasa que utilizan? Y claro, es justamente porque ellos nunca permitieron que la utilización de estas grasas nocivas penetraran en su dieta. Para finalizar, les doy una mínima opinión con respecto al aceite de oliva. Como siempre digo, si van a consumir aceite de oliva, tiene que ser aceite de oliva
de primera calidad de prensada en frío. Es lo único que sirve. O sea, comprar aceites de oliva de precio medio, aceites de oliva económicos, aceites de olivas baratos, evítenlo, óbienlo por completo. Antes de comprar un aceite de oliva barato, no comprar en absoluto. Basarse en la grasa de cerdo y en la manteca. Entonces, para el aceite de oliva, únicamente si es de primera calidad, si es realmente de prensada en frío y puro, porque cuando a la aceituna la siguen tratando para poder sacarle más aceite de lo que se obtuvo con la prensada en frío, se recurre a los mismos métodos que para los otros aceites. Se recurre a las altas temperaturas, a los solventes, y eso ya nos da un aceite de oliva de pésima calidad, y ni hablar de los que son un poco de aceite de oliva mezclado con aceite de cualquier otra cosa. Y siempre reservar el aceite de oliva para agregarlo en las cosas que no vamos a calentar el aceite. O sea, reservarlo para las ensaladas o sencillamente lo que vayamos a cocinar, utilizar la grasa o la manteca o combinación de ambas en la sartén o en la olla, y una vez que nos hayamos servido eso en el plato, si queremos podemos agregarle aceite de oliva en el plato. Trato de ponerme en el lugar de esa persona a la cual todo esto que yo les he contado en este rato le resulta todo una novedad absoluta. Y entonces digo, ¿cuál es la manera ideal de hacer que la gente que está en esas circunstancias, que porque la vida no se lo ha permitido, el tiempo, las obligaciones, o porque tal vez no es un tema que le resulte demasiado atractivo, se ha mantenido lejos de todos estos conocimientos y de toda esa claridad de conceptos, que no es que a uno pueden mejorarle un poco la calidad de vida, no, estamos hablando de una diferencia sustancial, diametralmente opuesta en la calidad de vida, en la salud, de cuál va a ser nuestra efectiva duración de vida. Si llegaron hasta este punto del video, les pido me dejan su correo en los comentarios y yo les envío un diploma a la perseverancia por mail. Había que contar más o menos en líneas generales la historia completa y la historia toda junta. Volvamos a las grasas tradicionales y naturales, que además de ser las más ricas, las más sabrosas, son las que más beneficios le van a traer a nuestro organismo y a nuestra salud. Revirtamos todo el daño que nos han hecho en las últimas décadas y volvamos a comprender que la grasa es el combustible más noble, limpio y sano que puede utilizar nuestro organismo para funcionar. Reduzcamos todo lo posible el consumo de azúcar. No hay nada más dañino para nuestro cuerpo que el azúcar. Créanme cuando les digo que hay una manera muy sencilla de bajarse de esa calecita de la mala calidad de vida que está formada por una mala alimentación, por una alimentación netamente deficiente y dañina, y de ahí a la industria médica. Y con la industria médica me refiero a la parte de la medicina que solamente busca ganar dinero, y de la industria médica a la industria farmacéutica. Y ahí quedamos atrapados adentro de una calecita de la que aparentemente nunca podemos salir. Bueno, sí podemos salir, sí hay manera de bajarse de ese círculo vicioso, y eso es a través de la alimentación. La alimentación es esa ficha en el tablero que, cambiándola de lugar, hace que todo lo demás se acomode solo. Pero para eso tenemos que tomar las riendas de nuestra vida y conocer y saber lo que hay que hacer para lograr nuestros objetivos y ser dueños de nuestro destino. Porque si no sos dueño tuyo, no tenés nada. No te dejes transformar en el negocio redondo de nadie. Nos vemos.